En Encuentro con la Biblia, en capítulos anteriores, hemos venido estudiando el tema de la creación, primero en el libro del Génesis, luego en el libro de los Salmos, y ahora en este capítulo vamos a estudiar la creación en la literatura sapiencial bíblica. Lo primero que nos preguntamos es en qué consiste la literatura sapiencial en la Biblia. En la literatura sapiencial bíblica encontramos recomendaciones y exhortaciones. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la enseñanza de tu madre. Proverbios capítulo 1, versículo 8. En los libros sapienciales hallamos las palabras del hombre que ora a Dios, las palabras de los enamorados y las de los sabios, que nos ofrecen consejos de sabiduría. La sabiduría en Israel se transmitía tradicionalmente mediante la instrucción oral de los padres hacia los hijos. Escucha, hijo, la instrucción de tu padre. El padre tenía la obligación de instruir a su hijo en la Torá y los mandamientos de la ley. El hogar sería el punto decisivo de la educación de la juventud. ¿Cuáles son los libros que conforman en la Biblia la literatura sapiencial? De la época posexílica, época persa, tenemos el libro de los Proverbios, redactado hacia el año 400 a.C., y el libro de Job, que fue redactado entre los años 400 y 300 a.C. De la época helenística o griega tenemos el libro del Eclesiastés o Coelet, en hebreo predicador, redactado hacia el año 300 a.C. El libro del Sirácida o eclesiástico, redactado hacia los años 185-180 a.C., y el libro de la sabiduría, redactado hacia los años 50-30 a.C. en Alejandría. Identificados los libros bíblicos pertenecientes a la literatura sapiencial, vamos ahora sí a nuestro tema central. ¿Cómo nos presenta la literatura sapiencial la creación del universo? La creación es obra de la sabiduría de Dios y emana de la suprema inteligencia divina. La sabiduría del Señor presidió toda la obra de la creación, como el arquitecto vigila la construcción de un edificio. El libro de los Proverbios describe la sabiduría como una persona viva y dadora de vida, omnipotente y creadora, compañera inseparable de Dios, providente y motivadora universal. La proclama subrayada por la literatura sapiencial es que Dios creó al ser humano igual en dignidad, derechos y deberes, sea cual fuere su estatus social. Rico y pobre tienen esto en común. A los dos los hizo el Señor. Proverbios capítulo 22, verso 2. La teología de la literatura sapiencial es diferente a la teología del resto del Antiguo Testamento, porque la teología del Antiguo Testamento está formada principalmente por las intervenciones salvíficas de Dios en favor de su pueblo. Estas intervenciones en la literatura sapiencial o están ausentes o quedan en un segundo plano. Ni siquiera se habla de Israel como pueblo elegido de Dios. Entonces, el ámbito en el que se mueve esta teología sapiencial es fundamentalmente la relación que existe entre criatura y creador. Se mueve dentro de la perspectiva de la creación, tal como se presenta en Génesis capítulo 1 y 2, donde el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios y es constituido Señor de todas las cosas, con la misión de administrar las obras creadas, desarrollando toda su capacidad y tarea dinámica. Para el sabio israelita, la creación entera se rige por leyes y principios, por un orden creado
por Dios que el sabio debe investigar para adecuar su conducta a dicho orden. De ahí, el conocimiento y dominio de tal orden es la clave para obtener la sabiduría, la felicidad y el éxito.